¿Alguna vez trataste de describir un sueño tan vívido que parecía más auténtico que la propia vigilia? ¿Has tenido la impresión de caminar despierto en un mundo donde todos siguen sumergidos en un sueño profundo? ¿Y si aquello que descubriste sobre ti mismo no pudiera, o simplemente no debiera, ponerse en palabras? Hay un viejo proverbio que dice: cuando el sabio apunta hacia la luna, el necio se queda mirando el dedo. Alan Watts solía afirmar que el despertar espiritual no consiste en encontrar algo nuevo, sino en recordar lo que siempre estuvo ahí y desaprender lo que te entrenaron a ser. Pero aquí está la paradoja feroz. Una vez que ves, una vez que algo se revela, ya no puedes desverlo. Y aunque quisieras gritarlo, aunque desearas compartirlo, casi nadie escucha con el oído adecuado. Ciertas verdades no nacieron para ser explicadas. Están hechas para vivirse en silencio. Esto que estás escuchando no es otra lista más sobre espiritualidad. No. Esto es una advertencia delicada, un susurro que solo perciben quienes caminan en la frontera entre lo que se derrumba y lo eterno. Tal vez tú estés justo ahí. Tal vez tocaste algo que muchos llaman locura, pero que tú reconoces como una verdad muda. Y no estoy aquí para convencerte. Solo quiero que inhales conmigo por un instante y escuches, porque hay un punto en el despertar donde el silencio deja de ser ausencia y se vuelve un grito. No un silencio vacío, sino uno que vive detrás de tu conciencia, donde ya no puedes seguir mintiéndote. Allí comprendemos que algunas experiencias ya no pertenecen al lenguaje. Contarlas sería como intentar explicar el sabor del agua a alguien que jamás sintió sed. Es inútil, es casi cruel. En este viaje vamos a atravesar 5 revelaciones que jamás deben compartirse cuando estás espiritualmente despierto. No por arrogancia ni superioridad, sino porque hay cosas que, cuando se pronuncian antes del tiempo correcto, desgarran más de lo que iluminan. Algunas palabras abren fisuras, otras hunden a quienes aún no aprendieron a flotar dentro de sí. Este no es contenido para entretener al alma inquieta, es para quien ya no soporta la superficie. Prepárate para descender a un espacio donde lo sagrado respira junto a lo incomprensible, donde el yo que habla se encuentra con el yo que observa en silencio. No vas a terminar este camino siendo el mismo. Empecemos. Despiertas, no del sueño nocturno, sino de la idea de quién creías ser. Es como si todas las paredes que te rodeaban fueran de papel y de repente un viento invisible las rasgara revelando un mundo entero detrás. Ese instante donde todo colapsa y de forma extraña, todo encaja, solo quien lo vivió lo reconoce. Surge dentro de ti una urgencia casi violenta por compartir, por buscar a alguien y suplicar. ¿No lo ves? Nunca estuvimos separados. Todo es movimiento, todo es una danza. Pero cuando intentas hablarlo, lo que recibes es una sonrisa amable, una ceja arqueada, una mirada perdida. Y entonces llega el silencio más punzante, el silencio de no ser comprendido por aquellos que más amas. Alan Watts decía: explicar el despertar espiritual es como intentar describir música a alguien que nunca ha escuchado un solo sonido. Tenía razón. Despertar no es una idea, es una implosión. Es como si el personaje que interpretas en el escenario se rasgara a sí mismo en plena obra, mientras el público, que aún cree que todo es real, te mira desconcertado. Cuando tratas de contarlo, te vuelves el lunático de la historia, no porque estés equivocado, sino porque no existe lenguaje lo bastante amplio para encerrar lo que viste. Piensa en el agua. Puedes hablar de su frescura, de la forma en la que se escurre entre los dedos, de lo que se siente sumergir el rostro en ella. Pero si la otra persona jamás se mojó, todo lo que digas será solo concepto. Imagina eso, multiplicado por infinito. Eso ocurre cuando pretendes traducir tu despertar. Recuerdo una mirada que jamás olvidé. Un hombre sentado bajo un árbol, ojos cerrados, sonriendo como quien acabara de tocar el centro del universo. Cuando lo saludé, abrió los ojos lentamente y me dijo: nada de esto es real, y al mismo tiempo, nunca estuve tan aquí. Esa noche quiso compartirlo con su esposa. Ella respondió con ternura: qué bonito, amor, pero igual tienes que sacar la basura. ¿Entiendes ese abismo? Lo que para él era revelación, para ella era ruido. No porque estuviera equivocada, sino porque aún dormía dentro del sueño. Y el sueño, oh, el sueño se defiende con uñas y dientes.
Cuando hablas del despertar antes de tiempo, algo cruel sucede. Se crea separación. Tú, el despierto, ellos, los dormidos. Y esa división contradice la verdad que el propio despertar muestra, que nunca hubo dos, que jamás hubo distancia. El ego ama apropiarse de la iluminación como si fuera un trofeo espiritual. Ama convertirla en identidad, en superioridad sutil. Pero mientras más hablas de tu despertar, más se filtra el ego, más se transforma en título, en personaje, en máscara dorada. Watts lo resumió bien. El dedo que apunta a la luna no es la luna. Cuando describes tu despertar, la gente mira al dedo, pregunta técnicas, fórmulas, métodos, pero no existe tal cosa. Lo que te ocurrió fue un derrumbe interior, un colapso sagrado, y cada colapso es personal. No puedes enseñar un terremoto, no puedes compartir un abismo. Por eso quien de verdad está despierto se guarda en silencio, no por orgullo, sino por humildad, no por temor, sino por sabiduría. Vive lo que sabe, deja que su presencia, y no sus palabras, hable. Hay un tipo de silencio que no está vacío, está colmado, y quizá, solo quizá, alguien que ya esté listo, un día, lo escuche. Respira. Antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez sentiste que mientras más tratas de mantener la calma, más te desgarras por dentro? No es fragilidad, es saturación. Nadie nos enseñó a sostener el peso emocional que cargamos, ni a distinguir lo que importa de lo que solo hace ruido. El problema está en la falta de estructura interna, en la mente que actúa desde el impulso sin saber que es posible construir una forma más consciente y tranquila de habitar el mundo. No es perfección, no es frío desapego, es claridad. En vez de productos, técnicas o promesas vacías, quiero dejarte esta pregunta. ¿Qué pasaría si por un instante dejaras de reaccionar y simplemente observaras? ¿Qué descubrirías sobre ti? Si quieres, puedes compartir tu respuesta más adelante. A veces una simple reflexión revela más que 1000 métodos. Hay un instante, uno breve pero definitivo, donde sientes que algo dentro se quiebra. No es dolor, es desprendimiento. El ego resbala, la máscara se agrieta, y detrás aparece un espacio que no tiene nombre. Muchos llaman a eso despertar, pero quien lo ha vivido sabe que no es un logro, es un desmoronamiento. Y aún así, nace un deseo casi infantil de compartirlo, de mostrar la meditación que funcionó, el libro que te abrió los ojos, la práctica que te salvó. Pero lo que te curó a ti puede hundir a otro. Watts lo decía con ironía. Muchos llegan a la orilla de la liberación y construyen una iglesia justo allí, intentando eternizar el momento donde salieron del agua. Pero el río no se detiene. Es natural querer mostrar el camino. Es profundamente humano. Pero en la senda del despertar, el mapa de uno puede ser el laberinto de otro. El ejemplo más claro lo vi en un hombre que sufría migrañas constantes. Encontró un remedio que lo alivió, y con todo su entusiasmo, se lo dio a un amigo pensando que lo ayudaría. Pero el amigo no mejoró, empeoró. Más tarde descubrieron que el origen de su dolor era otro. Deshidratación, tensión acumulada, viejas emociones jamás procesadas. El mismo remedio que salvó a uno fue veneno para el otro. Así funcionan las prácticas espirituales. Lo que te abrió a ti no necesariamente puede abrir al siguiente. La llave correcta para una puerta puede ser la trampa perfecta en otra. He visto personas desgastadas por intentar repetir la experiencia de alguien más. Coleccionan retiros, técnicas, cursos, respiraciones. Hacen listas de métodos, horarios, rituales. Y sienten que solo les falta ese último empujón, esa iluminación prometida. Pero lo único que encuentran es una sensación de vacío, un cansancio que se disfraza de búsqueda. No es el vacío liberador del que hablan los místicos. Es el hueco del esfuerzo que nunca llega a nada. Porque mientras veas la iluminación como un destino, refuerzas la idea de que tú no estás ahí. Es el truco más inteligente del ego, convertir la espiritualidad en una maratón interminable. Recuerdo a un discípulo llorando frente a su maestro. He hecho todo. Medité, ayuné, recé. ¿Por qué no despierto? El maestro, con esa serenidad que solo tienen quienes han muerto y renacido dentro de sí, respondió: tal vez te esfuerzas demasiado. Tal vez toda tu práctica es solo una forma elegante de seguir escapando de ti.
Ese es el secreto que nadie dice. La espiritualidad también puede volverse una huida del trauma, del dolor, de la crudeza de existir, del silencio incómodo de uno mismo. Muchas personas corren como ratones en una rueda, atrapados en la ilusión de que el próximo mantra, la próxima postura, el próximo gurú les dará la paz. Pero la paz no está al final de una técnica, está justo aquí, en lo que estás sintiendo ahora mismo. Quizá tú también viviste ese momento sin técnica, ese instante donde algo se abrió sin previo aviso. Tal vez ya tuviste ese destello de unidad, esa ruptura en la percepción, y quisiste volver allí, y te esforzaste, y lo buscaste, pero no regresaste. ¿Sabes por qué? Porque no fue la práctica lo que causó aquello, fue la renuncia. Fue el instante sin esfuerzo en el que te quitaste del camino y dejaste que la vida se mostrara sin interferencias. Por eso no puedes enseñar ese camino. No porque sea secreto, sino porque no existe un sendero fijo. El despertar es una disolución. No se puede disolver por otro. Si de verdad quieres ayudar, sé presencia, no instructor. Sé espacio, no guía. Inspira con tu libertad, no con tus métodos. Y cuando alguien te pida consejo, no le des fórmulas. Ofrece escucha, ofrece silencio. En el silencio, el otro puede oír su propia verdad. El verdadero maestro no muestra la ruta. Deshace la ilusión de que falta un camino. Te mira con suavidad y sin imponer nada, te recuerda. No te falta nada, solo deja de correr. Así que respira. Permite que cada quien encuentre su propia grieta, su propia apertura, su propio milagro. Y si deseas ayudar, conviértete en esa presencia que hace que otros intuyan, sin que se lo digas, que lo que buscan siempre estuvo aquí. Hay un don, o tal vez una maldición, que acompaña al despertar. Empiezas a ver, pero ver de verdad. Ves cuando alguien sonríe mientras su alma implora auxilio. Ves las máscaras, los juegos silenciosos del ego, las heridas disfrazadas de normalidad. Y ver demasiado duele. Watts decía que el ego es un juego de escondidas que el universo juega consigo mismo. Y cuando despiertas, los escondites dejan de engañarte. De repente, percibes los hilos invisibles que mueven las acciones de las personas, como marionetas que no saben que lo son, y el impulso, casi instintivo, es querer cortar esos hilos, sacudirlas, gritarles, «Mira lo que te está moviendo». Pero aquí está lo más duro. Nadie despierta porque lo sacuden. Solo despiertan cuando ya están preparados. Despertar a alguien antes de tiempo es tan cruel como arrancar una flor antes de que haya brotado. Lo destruye. ¿Alguna vez intentaste despertar a alguien en medio de un sueño hermoso? No reaccionan con gratitud, reaccionan con furia, porque dentro del sueño, ese sueño es la realidad. Las personas creen fielmente en sus historias, en el dolor que las define, en las injusticias que las persiguen, en los enemigos que imaginan. Creen tener el control, o creen que lo perdieron, y cada una de esas creencias es un refugio. Tú ves la estructura detrás, ves el niño herido agazapado detrás de un adulto enfadado, ves que la rabia es miedo, ves que el desprecio es inseguridad. Y aún así, cuando intentas decirlo con cariño, lo que escuchan del otro lado es ataque. Me estás juzgando. No me entiendes. Lo viví con un viejo amigo, un hombre brillante, pero perdido. Se quejaba del trabajo, de su ex, de la vida entera. Y yo, recién salido de mis propias revelaciones, le dije, tal vez lo que te duele no está afuera. Él me miró con una sonrisa helada. Ah, ahora tú eres el sabio. La amistad nunca volvió a ser la misma. Aprendí que la lucidez prematura suena como condena. Aunque hables con amor, el otro escucha con su herida. Los maestros lo repetían. Cuando dices a alguien quién es, lo que realmente dices es quién tú crees que debería ser. Eso no es compasión. Eso es ego disfrazado de iluminación. El verdadero despierto aprende a confiar en el tiempo. Aprende a fingir ceguera cuando la verdad sería demasiado violenta. Aprende a abrazar al otro dentro de su sueño, sin intentar arrancarlo de allí. Y entonces, un día, sucede. El otro llega, mira tus ojos y te dice en un susurro, creo que hay algo mal conmigo. Ya no sé quién soy. Y ahí lo sabes. La flor se abrió.
no porque tú la forzaste, sino porque llegó su hora. Y lo único que puedes responder, desde ese lugar donde ya no necesitas demostrar nada, es, lo sé, yo también pasé por ahí, y no estás solo. Hay una etapa en el despertar que casi nadie menciona, quizá porque es la más intimidante. Es una travesía sin lámpara, donde todas las certezas se deshacen como sal en el agua. Es cuando el suelo desaparece bajo tus pies y solo te sostiene un vacío inmenso. Muchos, al llegar allí, retroceden con desesperación. Desean volver al cálido engaño de sus viejas creencias. Porque, aunque hablen de la iluminación como algo hermoso, pocas cosas aterran tanto como descubrir que el yo no es real. Watts decía que la persona que cree ser es solo una idea sostenida por lenguaje, recuerdos y hábitos mentales. Pero intenta decirle eso a alguien que aún necesita la ilusión del control, y verás miedo en su mirada. El vacío no perdona fantasías. Cuando lo miras de frente, destruye todo lo que creías ser. La primera vez que lo sentí fue en un momento absurdo, lavando los platos. Agua tibia, espuma, un gesto automático, y de pronto, un silencio total. No desapareció el mundo. Desaparecí yo. No había narrador. No había historia. Solo manos moviéndose. Solo existencia sin propietario. Fue hermoso. Y también aterrador. El pensamiento llegó después. Si no hay un yo, entonces, ¿quién vive esta vida? La respuesta fue tan simple que me estremeció. Nadie. O mejor dicho, la vida misma. Tú no eres una entidad sólida caminando por un mundo fijo. Eres un proceso, una corriente de movimientos temporales, como una ola del océano. Única, sí, pero inseparable del mar. Para quien aún se aferra a su identidad, esto es brutal. Es como derretirse en ácido. Pierdes tu nombre, tu historia, tu papel. Pierdes todo aquello que sostenía el yo soy. ¿Qué queda? El vacío, la nada, el silencio, la inmensidad sin forma. Y por eso esta revelación jamás debe compartirse con alguien que no la pidió. Lo que para ti fue libertad, para otro puede ser colapso total. Recuerdo haber compartido esta verdad demasiado pronto con un colega que hablaba lleno de entusiasmo sobre su futuro, el matrimonio que imaginaba, los proyectos que planeaba, las metas cuidadosamente estructuradas. En un momento de descuido, o quizá de soberbia espiritual, de esa arrogancia sutil que uno ni nota al principio, le dije, pero, ¿te has dado cuenta de que no existe un tú que esté realmente controlando todo eso? Lo que siguió fue un silencio espeso. Me miró como si yo hubiera rasgado el velo que sostenía su mundo. ¿Cómo que no? Claro que soy real. Estoy aquí hablando, pensando, sintiendo. Intenté explicarlo. Le hablé de memorias, de condicionamientos, de historias aprendidas y repetidas. Traté de usar metáforas. Le dije, el río fluye, pero no hay un dueño del agua que lo empuja. El fuego arde, pero no existe un gestor detrás de cada llama. Pero fue inútil. Para seguir funcionando, necesitaba creer en un yo sólido. Su mente no estaba lista para mirar el abismo. Y aprendí, casi con vergüenza, que hay verdades que solo pueden ser digeridas cuando el alma ya tiene estómago para ellas. Antes de eso, son puro veneno. Los maestros antiguos hablaban de enseñanzas secretas no para excluir, sino por compasión. Sabían que el vacío, si llega antes de tiempo, puede destrozar, puede desorientar, puede fracturar la mente que todavía necesita referencias. Porque hay un momento, una curva exacta del camino, en que comprender que no existe un yo separado es liberador. Antes de esa curva, es devastador. El vacío no es ausencia, es plenitud sin forma. Es el espacio silencioso donde todo nace y todo muere. Lo que fuiste antes de tener nombre y lo que serás cuando ya no quede historia. Lo que llamas yo es solo una ola en la inmensidad, un patrón temporal de movimiento. Sufres porque intentas solidificar lo que es fluido, porque pretendes aferrar lo que nació para transformarse. Intentas encontrar un yo donde solo hay danza. No cuentes esto. Vívelo. Conviértete en esa presencia silenciosa que ya no necesita defenderse, que no exige reconocimiento, que no proclama su comprensión. La libertad que surge después del abismo es tan ligera que parece risa. Una risa suave, como la de quien finalmente entiende que todo esto, tú, vida, tus errores,
tus logros, tus pérdidas. Es solo una obra cósmica sin dueño. Y cuando alguien te mire y te diga, parece que estás en paz, simplemente sonríe. A veces el mayor regalo es el silencio de quien regresó del borde sin palabras. Pero la libertad verdadera no es lo que imaginas. No significa romper reglas por rebeldía, ni vivir sin normas, ni huir de la estructura. La libertad real es comprender que no había prisión. Y esta es, quizá, la parte del despertar que más asusta a los demás. Cuando te das cuenta de que lo correcto y lo incorrecto son construcciones mentales, de que el bien y el mal son acuerdos sociales, de que la moral es una mutación histórica más que una ley divina, algo profundo se fractura, y si no estás preparado, puedes interpretarlo como una invitación al caos. Pero aquí está la paradoja. Quien es verdaderamente libre, no hiere. Watts decía que cuando sabes que eres el universo experimentándose a sí mismo, dañar al otro se vuelve tan absurdo como cortarse el propio brazo. Intenta decir eso en una conversación familiar. Intenta decirles que no crees en una moral absoluta, que las reglas que aprendiste fueron moldeadas por épocas y por miedos, que Dios no está castigando ni premiando a nadie. ¿Sabes qué ocurre? Miradas incómodas. Cruzan los brazos. Cambian de tema. Te observan como si te hubieras vuelto peligroso. Creen que, si no estás limitado por sus normas, entonces eres capaz de cualquier cosa. Pero no entienden que mientras más despierto estás, más compasión sientes. No por obligación religiosa, sino por comprensión, porque ya no hay un otro al que lastimar. La compasión se vuelve natural, espontánea. Ya no obedece mandamientos. Brota sola. El despierto respeta las reglas externas no por miedo, sino por sabiduría. No necesita demostrar nada. Sabe que quebrar normas por rebeldía no es libertad. Es ego vestido de iluminado. La verdadera libertad es moverte en el mundo con suavidad, con lucidez, como un actor que sabe que está en escena, pero honra su papel. ¿Quieres saber si alguien es realmente libre? Observa cómo trata a los demás. Observa si necesita ganar discusiones, si busca imponerse, si su espiritualidad provoca calma o incomodidad. Muchos se envuelven en el discurso de la libertad solo para disfrazar irresponsabilidad. Confunden desapego con falta de empatía. Pero libertad sin conciencia es solo egoísmo con perfume místico. Watts decía que la persona verdaderamente libre puede reírse de sí misma. No necesita defenderse porque ya no hay una identidad rígida que proteger. Por eso, el despierto rara vez proclama que está despierto. No necesita declarar nada. Vive con una naturalidad desconcertante, con una paz que desarma. Perdona rápido, no porque sea virtuoso, sino porque entiende que el resentimiento es una ilusión más dentro del teatro mental. Evita peleas inútiles porque ha visto que todos los conflictos son sombras peleando con sombras. Ama sin esperar retorno, ayuda sin necesitar aplausos. Y cuando la vida se desmorona, como inevitablemente ocurre, sonríe, no por indiferencia, sino porque sabe que nada real se pierde. Intenta explicar eso a alguien que cree que la moral es fija y eterna. Alguien que piensa que el valor de una persona se mide por qué tan obediente es a las reglas. Te verán como amenaza, como un hereje moderno, como alguien a quien hay que corregir o alejar. Y por eso, quien está despierto, aprende a callar. Aprende a navegar el mundo sin romperlo. Actúa en silencio. Sigue las reglas cuando es sabio hacerlo, y las rompe con delicadeza, cuando la ética más profunda se lo dicta. No impone, no destruye, transforma. Comprende que esta libertad no es para todos, no porque sea elitista, sino porque hay un punto exacto en el que un alma puede soportar la ausencia de suelo. Antes de ese punto, la libertad puede parecer locura. Entonces, si ya viste lo que hay más allá del bien y del mal, no intentes convencer a nadie. Vive tu verdad como quien respira. Deja que tu simple presencia sea prueba de que existe otra forma de estar vivo. Quien esté listo lo sentirá. Quien no, seguirá soñando. Y eso también está bien. Al final, si llegaste conmigo hasta aquí, quizá ya lo intuyes. El despertar no consiste en iluminar a los demás con tus verdades. No se trata de doctrinas, ni técnicas, ni pasos sagrados. Se trata de recordar. Recordar lo que siempre estuvo dentro de ti, esperando ser escuchado. Y también se trata de aprender a callar cuando correspondería hablar,
y hablar solo cuando el corazón del otro ya está preparado para no asustarse. El despertar es casi siempre imperceptible. No llega con fuegos artificiales ni con voces celestiales. Se manifiesta en pequeños gestos, la forma en que escuchas sin necesidad de opinar, la manera en que respiras antes de reaccionar, la ligereza con la que atraviesas un día común, como si supieras que nada es tan grave como la mente insiste. Hay cosas que no deben decirse, no por miedo, no por ego, sino por amor, porque ciertas verdades, si se entregan antes del tiempo justo, hieren más de lo que ayudan. Hay sabiduría en el silencio, hay profundidad en la ausencia, hay presencia en lo invisible. Alan Watts decía que la vida es como una obra de teatro infinita, y que el despertar es comprender que eres al mismo tiempo el actor, el escenario y el observador sentado en la última fila. Y cuando esa comprensión cae sobre ti, no como idea, sino como evidencia interna, ocurre algo curioso. Ya no necesitas demostrar nada. Lo que sabes deja de exigirte un público. Lo que eres deja de pedir aprobación. Solo sigues, suave, sin ruido, como quien por fin se siente cómodo dentro de su propia piel. Cuando yo inicié mi propio camino, todo lo que quería era ser entendido. Tenía urgencia por contar, por explicar, por decir, yo vi algo, yo sentí algo, yo ya no soy el mismo. Pero cada vez que lo intentaba, lo único que recibía eran miradas desconcertadas, silencios que dolían, distancias inesperadas. Y me preguntaba una y otra vez, ¿será que estoy perdiendo la cordura? Me aferraba a mis palabras como si ellas pudieran sostener lo que mi alma ya sabía. Pero no podían. Un día, sin embargo, sucedió algo pequeño y a la vez monumental. Era de madrugada. Estaba sentado en el piso de mi habitación, las luces apagadas, el aire quieto. Ya no tenía fuerzas para explicar nada, ni para convencer, ni para justificar. Me rendí. Abandoné ese deseo infantil de ser comprendido. Y allí, en esa renuncia silenciosa, lo entendí. La lucidez que me acompañaba no necesitaba testigos. No quería convencer. Solo quería ser vivida. Desde entonces, este espacio, este lugar que ahora comparto contigo, se convirtió en refugio y ofrenda. Cada palabra que te digo es un susurro para quien ya se cansó de fingir normalidad, para quien ya no puede sostener la máscara del «estoy bien», para quien siente que algo dentro se mueve, aunque afuera todo siga igual. No hablo para convencer a quienes aún aman sus certezas. Hablo para el que ya comenzó a disolverlas. Si estás escuchando esto, quizá es porque algo dentro de ti se negó a seguir dormido. Tal vez llegaste aquí por un accidente cósmico, quizá por un impulso inexplicable, o tal vez, solo tal vez, porque una parte de ti ya empezó a despertar. Y si eso es así, gracias por estar aquí. Yo también conozco ese lugar donde no sabes si estás elevándote o desmoronándote. Hay verdades que no deben pronunciarse, no por ocultismo ni misterio, sino porque las palabras no pueden cargar su peso. Y aún así, estamos aquí, intentando hacer audible lo que solo el alma capta, no para convertirlo en doctrina, sino para recordarte que lo que buscas siempre te estuvo llamando desde dentro. No para darte fórmulas, sino para que reconozcas el susurro que ya escuchas cuando todo afuera se silencia. Es curioso. La vida, cuando despiertas, se vuelve al mismo tiempo más ligera y más profunda. Los gestos cotidianos, lavar un plato, abrir una ventana, caminar hacia el trabajo, adquieren una textura distinta, como si algo invisible respirara en todo. Pero también te llenas de una sensibilidad que puede volverse abrumadora. Ves la tristeza escondida detrás de una broma, la desesperación disfrazada de seguridad, la violencia oculta en los gestos amables, y comprendes que la mayoría sigue luchando contra sombras internas que ni siquiera reconoce. No puedes decirlo, no puedes señalarlo, no debes, porque la lucidez desnuda puede sentirse como ataque para quien aún necesita su historia. La gente se aferra a sus narrativas como náufragos al pedazo de madera que los mantiene a flote. Si les dices que ese pedazo es solo una ilusión, se ahogan. Por eso, a veces la compasión más pura es callar. Pero callar no significa alejarse. El verdadero despierto no abandona el mundo. No se encierra en cuevas, ni se esconde en montañas. Se queda aquí, entre la gente, respirando el mismo aire.
caminando las mismas calles, sintiendo los mismos temores humanos. La diferencia no está en huir, sino en ver sin quedar atrapado, sin condenar, sin exigir que otros vean lo que él ve. Hay una humildad enorme en eso, porque el despertar no te convierte en juez de nadie, te convierte en compañero silencioso del viaje, te vuelve suave donde antes eras rígido, paciente donde antes eras urgente, presente donde antes estabas ausente, y comienzas a comprender otro tipo de amor, un amor que no necesita moldear al otro, un amor que no corrige, un amor que no arrastra, un amor que acompaña sin intervenir. Ese amor incluye incluso a quienes te critican, a quienes no entienden, a quienes te miran con sospecha, porque, desde la conciencia, ves algo que antes no podías ver. Cada persona actúa desde su nivel de comprensión, desde su propio dolor, desde su propia cárcel invisible. ¿Cómo juzgar a alguien que hace lo único que sabe hacer? ¿Cómo culpar a quien nunca vio otra opción? Es entonces cuando la compasión deja de ser palabra bonita, se vuelve modo de ser. Pero sigamos. Aún queda algo que decir sobre esta fase silenciosa del despertar. Y es esto. Con el tiempo, empiezas a notar que tus prioridades cambian por completo. Lo que antes te importaba, la aprobación, el reconocimiento, las expectativas sociales, pierde peso. No porque te vuelvas indiferente, sino porque descubres que no tiene sentido cargar cosas que nunca fueron tuyas. Incluso el miedo cambia. El miedo ya no es el monstruo que te paralizaba. Ahora aparece como una nube pasajera, algo que observas sin dejar que te arrastre. Ya no reaccionas de forma automática. Te detienes, respiras, y en esa pausa descubres decisiones que antes parecían imposibles. También empiezas a notar algo que, para muchos, es desconcertante. La vida se vuelve más simple, no más fácil, no menos desafiante, pero más simple, como si una capa innecesaria de ruido se hubiera caído. Y lo que queda es la verdad, la tuya, la que siempre estuvo ahí, pero que el ruido no te dejaba escuchar. Y aquí viene otro aspecto que nadie te dice. Esta simplicidad desconcierta a los demás. Hay quienes se sienten intimidados por tu calma, otros se incomodan con tu claridad. Algunos piensan que te volviste frío, distante, extraño. Pero no es frialdad, es lucidez. No es distancia, es presencia. No es rareza, es autenticidad. Lo que antes necesitabas explicar, ahora simplemente lo encarnas. Pero cuidado, aquí surge otra de esas verdades que no deben contarse. El despertar te vuelve radicalmente honesto. Honesto contigo mismo, honesto con tus sombras, honesto con tu herida, honesto con la vida. Y esa honestidad puede doler, especialmente para quienes aún viven en el espejismo de la autoimagen. La verdad siempre tiene un filo, y si la entregas sin cuidado, corta. Por eso, cuando despiertas, aprendes a afinar la sensibilidad para saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Porque no todo lo que ves debe ser dicho. No todo lo que sientes necesita explicación. No toda verdad debe ser revelada. Algunas solo deben ser vividas. Y es entonces cuando descubres lo más sorprendente de este camino. La verdadera enseñanza ocurre sin palabras. Es tu calma en medio del caos lo que enseña. Es tu presencia lo que guía. Es tu silencio lo que ilumina. Es tu autenticidad lo que transforma. No porque intentes hacerlo, sino porque ya no puedes ser otra cosa. El mundo no necesita más discursos espirituales. Necesita personas que vivan desde su verdad. Personas que no se rompan tratando de encajar en moldes ajenos. Personas que no tengan miedo de ser. Personas que, sin decirlo, recuerden a otros que la paz es posible. Y si tú estás aquí, si has llegado hasta este punto del camino, quizás seas una de esas personas que el mundo necesita en silencio. No como maestro, sino como presencia viva. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. Esta será mi única interacción directa contigo aquí. Y puedes responder en los comentarios si lo deseas. ¿En qué momento de tu vida sentiste que estabas cambiando, aunque nadie más pudiera verlo? A veces reconocerlo, aunque sea en palabras, abre un espacio interno que ya estaba esperando existir. Y aunque todo lo que dijimos hasta aquí parece claro desde dentro del despertar, todavía falta una revelación más, una que pocos están dispuestos a aceptar. El despertar no te eleva por encima del mundo,
te devuelve a él. La gente suele imaginar que iluminarse es escapar, trascender, ascender a alguna esfera donde nada te toca. Pero la realidad es más sencilla y más extraña que eso. Cuando despiertas, regresas a lo cotidiano. Lavas los platos, pagas cuentas, caminas entre personas que no saben ni sospechan lo que ocurre dentro de ti. Y sin embargo, algo se volvió tan transparente, tan obvio, que ya no puedes tomar la vida con la misma gravedad que antes. Es como si por fin reconocieras la obra de teatro, no desde la arrogancia de quien mira por encima del hombro, sino con la ternura de quien entiende que todos, absolutamente todos, están haciendo lo mejor que pueden con la conciencia que tienen. Ese entendimiento cambia todo. Cambian tus relaciones, cambia tu paciencia, cambia tu manera de respirar, cambia incluso la forma en que miras a un desconocido en la calle. Ya no estás buscando nada en ellos, ya no te sientes amenazado, ya no necesitas demostrar tu valor. Sencillamente observas. Y en esa observación limpia, sin juicio, aparece un tipo de amor que nada tiene que ver con romance ni con afecto condicional. Es un amor silencioso por la existencia misma, por el misterio que todos compartimos aunque nadie lo diga. Pero este amor, que para ti se volvió evidente, puede ser incomprendido por quienes aún viven aferrados al drama. Algunos pueden verte como distante, otros pueden creer que has perdido interés, y algunos más pueden sentirte demasiado profundo, demasiado distinto. No lo entenderán, porque el despertar no te hace más intenso, sino más simple. Y la simplicidad, para quienes viven atrapados en el ruido, es intimidante. No lo tomes personal. La gente teme lo que no puede nombrar. Por eso, el sabio sonríe sin explicarse. Por eso, el despierto actúa sin justificar. Por eso, quien vio la verdad no necesita estrenarla como medalla. La vida continúa, pero tú ya no estás atrapado dentro de ella. La habitas, la recorres, la observas, la sientes, pero sin verte como el protagonista absoluto. Más bien como una expresión más del todo, como una ola que sabe que no es distinta del mar. Y aquí llegamos a una de las verdades más importantes y más peligrosas, que no deben ser compartidas con quien no esté listo. El despertar no te garantiza felicidad, te garantiza verdad. Y la verdad no siempre es cómoda. La verdad no siempre es luminosa. La verdad, a veces, es una demolición, porque al despertar no solo se derrumban las ilusiones reconfortantes, también se derrumban las mentiras que te contabas para sobrevivir. Te ves obligado a enfrentar tus heridas, tus miedos, tus carencias, tu sombra entera, no desde la culpa, sino desde la claridad. Y esa claridad es un arma hermosa, pero peligrosa. Puede liberarte o puede asustarte. Por eso muchos retroceden cuando ven el vacío. No porque el vacío sea amenazante, sino porque revela lo falso. Y lo falso, ese yo construido durante años, no se entrega sin luchar. El ego es persistente, no porque sea malo, sino porque teme su propia desaparición. Teme quedarse sin narrativa, sin historia, sin identidad. Pero un día ocurre. Un día, entre la confusión y el silencio, descubres que seguir soltando duele menos que seguir sosteniendo. Y ahí empieza la verdadera libertad. Una libertad humilde, silenciosa, sin espectáculo. Una libertad que no grita, simplemente respira. Y entonces, casi sin darte cuenta, te das cuenta de algo más. La vida siempre estuvo de tu lado, incluso cuando dolía, incluso cuando parecía injusta, incluso cuando te rompía, porque cada ruptura fue espacio para que entraras tú, el real, no el personaje, no la máscara, no la historia, tú. Y es aquí donde ocurre el milagro final. Cuando entiendes esto, ya no necesitas despertar a nadie. No deseas convertir a otros, no quieres arrastrarlos fuera de su sueño, solo deseas acompañarlos, exactamente donde están. Y entonces comprendes por qué estas verdades no deben contarse. Porque el despertar no se transmite, se contagia, no se enseña, se refleja, no se envía, se irradia. Tu sola presencia cambia a quienes te rodean más que cualquier discurso. Tu silencio dice más que tus mejores explicaciones. Tu calma es más pedagógica que cualquier técnica. Y no necesitas hacer nada extraordinario. La vida, en su infinita sabiduría, hace el resto.
Y ahora, antes de cerrar este viaje, quiero decirte algo que quizá resonará en lo profundo de tu pecho. No estás solo. Nunca estuviste solo. El camino interior siempre parece solitario, porque transcurre en territorios que nadie más puede ver. Pero cada persona que ha despertado antes que tú, y cada persona que despertará después están contigo, como voces silenciosas en un corredor interminable. Todos pasan por las mismas preguntas, la misma confusión, la misma ruptura, la misma luz. Todos atraviesan ese momento en el que creen que se están volviendo locos. Todos sienten esa mezcla absurda de miedo, claridad, belleza e incertidumbre. Todos reconocen el silencio que grita. Todos conocen la soledad que abraza. Todos entienden ese instante en que, sin saber cómo, la vida empieza a sentirse más real que nunca. Ese instante también es tuyo. Y si llegaste hasta aquí, significa que estás más vivo de lo que crees. Así que, por última vez, respira conmigo. No para calmarte, no para iluminarte, sino para recordarte que existes. Aquí, ahora, sin disfraces, sin ruido, sin necesidad de explicar nada. Si algo de este viaje tocó un punto dentro de ti, aunque sea un punto pequeño, aunque sea un suspiro, me basta con eso. Significa que tu alma reconoció algo que ya sabía, algo que no viene de mí, sino de ti, algo que solo necesitaba una brisa para despertarse. Y si quieres seguir explorando estas profundidades, si sientes que una parte de ti quiere seguir caminando, puedes hacerlo a tu ritmo, como quieras, sin prisa, sin reglas, porque lo espiritual no es una carrera, es un regreso suave hacia lo que siempre fuiste. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar con el corazón, gracias por permitir que estas palabras lleguen a donde tenían que llegar. Ahora, antes de irte, si lo deseas, comparte en los comentarios cuál de las 5 verdades resonó más contigo, o simplemente escribe, yo también lo sentí. Los que estén listos, entenderán. Y como siempre, nos veremos del otro lado, o quizás en algún punto entre el ser y el no ser.